Rosita. Estábamos viendo lo que es el Salmo 8. Muy bien. Muy bien. También, además de que hablaba de Excelente, excelente, mi hermana Rosita. Dice nuestra hermana que lo último que vimos fue prácticamente la explicación del Salmo 8. Y entonces, con el Salmo 8, hermano, nos dimos cuenta que el ser humano tiene la imagen de Dios. ¿Se acuerdan? Revisamos Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dijimos que esa imagen no podía ser física porque Dios es espíritu. Y el espíritu, dice el Señor Jesucristo, que el espíritu no cuenta con qué cosas. Con materia. Dice, el espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo sí tengo. El Señor Jesús fue manifestado en carne y él sí tomó un cuerpo humano. Vimos todas esas situaciones. Y dijimos, entonces el ser humano es a la imagen de nuestro Dios. Así fue creado. Y dijimos que entonces la imagen de Dios, si no está en la parte física, ¿en dónde está la imagen de Dios con que fuimos creados? ¿Quién nos quiere decir, hermanos? Aunque no se acuerden de la lección, pero ya lo saben ustedes, mi hermano Juan. ¿Dónde está la imagen de Dios en nosotros si no es física? Entonces, ¿dónde está? La manera, en lo espiritual, en la manera de nuestros pensamientos, en lo que llamamos nosotros conciencia. Podría llamarse de varias formas, pero yo creo que es el de nuestro espíritu. Amén, hermano Joel. Fíjense, hermanos, qué maravilla, porque no nos pusimos de acuerdo, hermano Joel, usted y yo, ¿verdad? ¿O sí? No nos pusimos de acuerdo, pero el Espíritu de Dios nos pone de acuerdo a todos. El apóstol Pablo así decía que cuando el Espíritu está en la iglesia, a veces el que está al frente puede hacer una pausa y el que está sentado puede hablar porque el tema es el mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos da conocimiento a todos. Entonces, mi hermano Juan contestó, hermanos, exactamente con las palabras que yo quería usar. ¿Dónde está entonces la imagen de Dios? Dice Efesios capítulo 4. Vamos a revisar en las escrituras. Lo mismo que dijo mi hermano Joel, solamente vamos a poner un texto, porque la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Con mucho gusto, mis hermanos. Efesios 4. Y vamos a revisar el versículo número 23. Dice de la siguiente manera: y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Dice el apóstol Pablo que tiene que haber una renovación en el espíritu, en nuestro espíritu. ¿Y dónde está nuestro espíritu? En nuestra mente. El apóstol Pablo es muy claro con este pasaje. Yo no sé si los israelitas de su época tenían dudas, no lo sé, pero hoy la gente de repente tiene ideas, ¿no? De qué es el espíritu y dónde está, y que si yo me muero se me sale como la esencia con mi figura, pero sin cuerpo, no. No, el apóstol Pablo dice, a ver, tranquilos, el espíritu está en nuestra mente. Ese es el espíritu, nuestra mente. Y por eso me gustó la otra palabra que ocupó mi hermano Joel, dijo nuestra conciencia. Eso es, hermanos, allí está la imagen de Dios, en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, en una parte que es invisible, no la podemos percibir con los ojos, que es intangible, no la podemos tocar ni sentir con nuestro cuerpo realmente, que es inaudible, no hace ningún sonido, no se puede tampoco gustar ni oler, es absolutamente inmaterial, está en nuestra mente. Ahorita vamos a revisar qué significa eso, hermanos. Hermano Nachito, por favor. Mire, hermano, dice que tiene para mí se me hace hermosa acerca de lo que usted está diciendo en el cuadro de los varones, las responsabilidades, hablando de Génesis 1:26, la explicación que dan aquí, en este cuadernito, dice vivir con valores fundados en la palabra de Dios. Eso se trata, somos creación suya. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre lo que nos dice, dice aplicarlo no solo debe ser una actitud, sino un estilo de vida. En el transcurso de la semana, considere y enumera cada valor de los escritos en la sección anterior, priorizando lo que debe trabajar con mayor presión en su vida. O sea, lo que yo aquí en una explicación que damos que es
nuestra vida. Dice, no, aplicar no solo debe ser una actitud, sino un estilo de vida. Y es ahí donde veíamos ahí con el tema del hermano de Ares. Por eso es que vino a mi mente que ahí está, hermanos, la imagen de Dios, de acuerdo al tema. Y porque de la manera que nos está hablando mi hermano Armando también, me hace sentir que pues aplicarlo es bien importante, hermano, porque es como vamos a ser diferentes. Como debemos vivir diferentes, actuar diferentes. Gracias, hermano, por querer comentar. Sí, hermano Nachito, muchas gracias. Sí, definitivamente, sí, hermano Nachito. Bueno, claro que eso se va a traducir en lo que hacemos. A mí se me vino inmediatamente, y en lo que mi hermano hablaba, pues obviamente busqué Santiago capítulo número, bueno, encontré uno que se parece, pero no es. Encontré Santiago 1, dice el versículo número 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, la imagen de Dios con la que fuimos creados, hermanos, se tiene que convertir en nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Eso es cierto. Pero cuando fuimos creados, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues antes de que ellos hicieran algo, antes de que comenzaran a actuar, ya estaban creados con el diseño de la imagen de Dios. Entonces la imagen es primero, luego viene el resultado de eso. ¿Cómo va a funcionar la imagen en mí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero estamos totalmente de acuerdo. Hermano Juan también, por favor. Era precisamente eso, hermano. Yo entiendo que al final de hacer la voluntad, de estudiar la palabra de Dios, el bautizarse, el seguir las pisadas de Cristo, entonces sí ya nos podemos convertir en la imagen de Dios. Seremos transformados en eso, ya cumpliendo con todo lo que nos pide, pues yo creo que tiene contentamiento de Dios y nos ve como sus semejantes. A ver, hermanos, fue muy interesante. Fíjense, qué bueno que mis hermanos lo están mencionando para que entonces lo tengamos todos muy claro. A ver, hermanos, ¿el hombre fue creado con la imagen de Dios o fue creado sin la imagen para que después la adquiriera con sus actos? Entonces no tenía la imagen, sino estaba creado para tener la imagen más adelante. Fue creado con la imagen de Dios. Entonces hermanos, tenemos que tener muy clara esa parte. Ya desde que fuimos creados ya traemos la imagen. Todavía Adán y Eva no han hecho nada, pero ya tienen la imagen. ¿Y cómo la tienen? No la tienen todavía en forma de actos, como decía mi hermano Juan, todavía no. ¿Dónde está entonces la imagen si no se ha convertido en actos todavía? Acuérdense de cómo comenzamos. El espíritu de vuestra mente. ¿Dónde está la imagen de Dios en ustedes? Está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, se me ocurre que veamos otra vez Génesis capítulo 1. Pero ahora vamos a revisar otro versículo. Vamos a ver rápidamente un par de versículos nada más. Génesis 1, versículo 31. Comenzamos con este, hermanos. Vamos a pedirles que ustedes lean, hermanos. Aquí en forma presencial, ¿quién se levanta y lee, hermanos? Génesis 1, 31, por favor. En lo que yo les leo otro texto. No, así mi hermano. Adelante, por favor. Dios vio todo lo que había hecho, y era aquí que era muy bueno, era grande y era dominado. Amén. Entonces, hermanos, todo lo que hizo Dios era bueno. ¿El ser humano era bueno? Sí. Cuando dice que todo lo que hizo Dios en 6 días, ahí está el ser humano incluido. ¿Cuándo hicieron Adán y Eva? El 6º día. Ustedes ven un par de versículos atrás, dice que Dios creó al hombre y lo creó macho y hembra. Y dice ya que hizo todo, incluyendo al ser humano, era bueno. Aquí, hermano, ya les acuerdan, ayer se acordó del tema del sábado pasado, donde yo les mencionaba ese debate. ¿El hombre es bueno por naturaleza y luego se vuelve malo? ¿O es malo y luego se corrige si no es bueno por naturaleza? Porque aquí lo dice, Dios lo hizo bueno. Esa bondad en el ser humano, esa calidad de bueno, ¿de dónde nos vino? Dice el Salmo capítulo 86. Claro que viene de Dios, hermanos. ¿De dónde más va a venir lo bueno en nosotros? Salmo 86. Dice el versículo número 5. Porque tú, Señor, ¿cómo eres?
Bueno, hasta alguien dijo ahí, muy bueno. Ah, qué bueno que lo mencionan, hermanos, porque acuérdense una cosa. Tenemos la imagen de Dios, pero una cosa es Dios y otra cosa es su imagen. Es como si ustedes te toman una foto. La foto tiene las mismas características que ustedes. Tiene la imagen, pero no es lo mismo que ustedes, ¿o sí? No, no es igual, no es igual. Entonces, y si le hacemos una escultura a ustedes en 3D con detalles como los muñecos de cera, aunque tenga la imagen de ustedes por todos lados, tampoco es igual que ustedes. Así nosotros tenemos la imagen de Dios, pero tampoco podemos pretender ser iguales a Dios. Ni siquiera el Señor Jesús tuvo por usurpación considerarse igual a Dios. Ni en su preexistencia, menos como ser humano que se hizo súper chiquito, se hizo menor que los ángeles, ya lo vimos Hebreos 2 la semana pasada. Pues continuemos nosotros, hermanos. Entonces, tenemos la imagen nada más. Tenemos una semejanza. En esta parte me gusta mucho la definición de semejanza en matemáticas. Cuando estaba en la primaria nos dijeron, a ver, ¿cómo sabes que es semejante una figura a otra? Porque tienen las mismas proporciones. Es decir, si yo les pongo un cuadrado de este tamaño y un cuadrado de este, ¿son semejantes o no son semejantes? Son semejantes, tienen un parecido. No son iguales porque pues uno es más grande que el otro, pero son cuadrados. El rectángulo ya no tiene la semejanza porque sus proporciones son distintas. El rectángulo ya es más largo de un lado que de otro. Pues ya no es semejante al cuadrado, ya es distinto. Pues es semejante, pero no es igual. Así es la imagen de Dios en nosotros. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, nos habla de eso mismo, hermanos, que estamos mencionando. Acuérdense que todavía estamos en la imagen con la que fuimos creados. Todavía no llegamos al punto de después qué hacemos con ella, porque ahí ya viene lo bueno, ¿verdad? Dice mis hermanos, bueno, ¿y qué? ¿Y luego qué se va a convertir eso, hermano? Bueno, que se va a convertir y cada quien va a tomar su decisión, como lo dijo mi hermano Yadeva en la mañana. Dice primera de Pedro, capítulo 1. Y dice en el versículo número 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto, hermanos, lo está tomado del libro de Levítico. Así está escrito. Entonces, ¿qué más? ¿Con qué más de la imagen de Dios fuimos creados? ¿Con bondad? ¿Con qué más? Santidad. Santidad. Pero exactamente, sí, yo estoy con el hermano Nacho, para los que no escucharon en sus casas, hermanos. Dice la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Estoy muy de acuerdo con mi hermano, ¿no? Si no escucharon, ahorita van a darse cuenta en este pasaje. Primera de Juan 4, 8. ¿Cómo dice? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo es Dios? Es todo amor. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 15, y no es casualidad porque Juan convivió muy de cerca con el Señor Jesús, y Juan veía en el Señor Jesús la imagen de Dios. Juan veía en el Señor Jesús la imagen de Dios, y por eso Juan habla mucho del amor. Dice el Evangelio de Juan capítulo 15, que la escribe el mismo hombre, pero muchos años antes, quizás 60 años antes, no tanto, pero unos 50 años antes sí, escribe el Evangelio, o por lo menos lo platica y alguien se encarga de escribirlo. Dice San Juan capítulo 15. Vamos a revisar y el versículo. Dice San Juan 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Parte de la imagen que está en nosotros es el amor. Y lo hemos dicho todo el tiempo, desde la semana pasada. ¿Quién tiene la imagen de Dios más fuerte en su persona? ¿Quién? Perdón. Sí. Exacto. Dice la hermana Zaira, el que hace su voluntad. Yo sé que varios contestaron, pero no los entendí, mis hermanos. Y es normal porque el cubrebocas, por las medidas de higiene, está bien. Así que, pues, vamos a ser pacientes todos. Entonces, dice la hermana Zaira, el que hace su voluntad, exacto. Y dice la hermana Carmen, ¿y quién hace mejor su voluntad que el Hijo? ¿Quién mejor que Jesucristo? Él es la imagen de su sustancia. Luego la semana pasada, Hebreos capítulo 1.
el mismo resplandor de su gloria. Nadie como Jesús para mostrarnos la imagen de Dios. Por eso vimos la semana pasada, San Juan 14, cuando Felipe le dice, Señor, con que nos muestres al Padre. ¿Qué quería ver Felipe, hermanos? Quería ver un resplandor, una imagen en 3D, un video como los que vemos en las películas de Hollywood, algo así impresionante. Yo creo que eso quería ver Felipe, ¿no? Tú muéstranos al Padre y con eso ya tenemos. Y dice Jesús, ¿qué quieres conocer del Padre? En primer lugar, vimos con el tema del ángel de Jehová, que si lo que Felipe quería era percibir al Padre con los sentidos, eso era imposible. Ya lo vimos. Ni siquiera el mismo ángel de Jehová en toda su gloria podía ser visto por nadie. ¿Qué le dice el ángel de Jehová a Moisés? Te voy a mostrar una parte, pero no me puedes ver bien porque no me puedo ver hombre y divinidad. Y era el ángel de Jehová. No podemos hablar de Dios, el que creó todas las cosas, porque es mucho más inaccesible de su presencia a nuestros sentidos. Entonces, dice Jesús, lo que tú tienes que saber del Padre, Felipe, lo que tienes que conocer de él, no es algo físico. Lo que tienes que conocer es la parte que de él está en cada uno de nosotros aquí. La imagen de él que está en nosotros, en nuestro espíritu. Ahí está impregnada. Está la imagen, hermanos, de nuestro Dios tan fuerte que no puede haber una persona que, digamos, es que esta persona es tan malvada que de verdad ya se le borró toda la imagen de Dios. Crean, hermanos, que no existen. Piensen en los seres más malvados que han existido. ¿Quién les parece? ¿Hitler? ¿Quién más? ¿Calígula? ¿Nerón? Dicen que Napoleón. Yo creo que ni les llega a Napoleón a estos que estoy mencionando, pero pongan a Napoleón. Piensen en gente muy malvada, la que ustedes quieran. ¿Quién? Atila. Bueno, pues entonces, ¿qué ustedes piensan? Les aseguro al 1000% que algo bueno había en ellos. No los conocimos en persona, pero algo había en ellos. ¿Saben por qué? Porque fueron creados a la imagen de Dios. Después se hicieron malvados. Y se va borrando la imagen poco a poco. Pero la imagen de Dios es tan fuerte que nunca se puede perder del todo. El Señor Jesús hablaba a los que somos padres y decía, tú que eres un papá humano, siendo malo, sabes hacer cosas buenas. ¿De dónde te viene? La imagen que te puso Dios es demasiado fuerte para que se pierda completamente. No se puede borrar la imagen de Dios del todo. Se puede borrar mucho. Entre más malvado soy, más la voy borrando de mi espíritu. Pero nunca se pierde del todo. Es demasiado fuerte. Entonces Jesús le dice a Felipe, mira, lo que tienes que conocer del Padre, aquí lo estás viendo. Aquí lo estás viendo en mí, en mi persona. No es como la imagen que a veces, por ejemplo, en el pueblo católico, tienen una imagen que representa la Trinidad. Y ponen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ponen en forma de paloma, como dicen los evangelios. Al Hijo lo ponen con cabello largo, barba y una barba profusa que se une con el bigote, cabello largo, y un hombre como de 30, 35 años, ¿no? La edad que más o menos murió. Y al Padre lo ponen pues similar al Hijo, pero con el cabello blanco, igual, largo, pero blanco. Y como pues se debe de parecer al Hijo porque es el papá y el Hijo, pues le ponen la barba profusa, que se une con el bigote, nada más que en color blanco. Y Jesús le dice a Felipe, lo que vas a conocer del Padre no es en imagen, no lo vas a ver, eso no se puede, ni siquiera tiene sentido que lo quieras saber. Lo que vas a conocer del Padre es la imagen que Él puso en mí. Y por eso recordemos a Juan 14, porque la semana antepasada que vimos esto, no les leí 2 versículos de esta lectura. Lo que les estoy platicando está aquí en San Juan 14, y lo leímos juntos, pero no les leí 2 versículos que tenemos que leer ahorita. Dice el versículo número 9. El que me ha visto, estoy a la mitad del versículo 2. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hago de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras.
Entonces, hermanos, ¿dónde está la imagen de Dios en Jesús? Habla de dos cosas. Dice, la palabra de Dios está en mí. Lo que yo hablo, no lo hablo de mí mismo. Dice, no tendría ningún sentido que yo hablara lo que yo pienso. Yo te hablo lo que el Padre me dijo que dijera. Eso es lo que tiene valor, la palabra de Dios en la persona de Jesús. Pero luego la siguiente parte que ustedes mencionaron muy bien, bueno, pero ¿de qué tendría caso que el Señor Jesús hablara muy bien si fuera como esos fariseos que decían, pero qué? Pero no hacían, no iba a servir de nada. Dice, las obras que yo hago vienen de allí mismo, Felipe. Cada vez que tú me ves a mí ayudando a los pobres, cada vez que me ves tú a mí perdonando a los pecadores, cada vez que me ves a mí sanando enfermos, cada vez que me ves predicando la palabra de Dios, todo eso, Felipe, es lo que tienes que conocer del Padre. Y le dice, ¿qué crees? No lo vas a creer, Felipe. No lo vas a creer. Pero esto que yo hago, también lo puedes hacer tú. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios también está en ti. El versículo siguiente dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también me las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué dice el Señor Jesús? Mi ministerio es corto. ¿Cuándo estuvo Jesús en la tierra? Trabajando en su ministerio. 3 años y medio. Nada más. Y Jesús sabía que todavía faltaban muchas cosas. Y que el apóstol Pablo, hermanos, probablemente haya hecho mucho más cosas que el Señor Jesús, porque lo dice Jesús. Ustedes van a hacer lo que yo hago y todavía cosas mayores, porque yo ya me voy. Ya vengo a hacer mi parte, les toca a ustedes. ¿Y cómo lo van a poder hacer? Porque tenemos, hermanos, la imagen de nuestro Dios. En ese sentido, les voy a compartir lo siguiente. Vamos a ver esta parte, hermanos, que preparé para compartirles a ustedes. Por eso sé que hermano Juan usa una palabra muy fácil de comprender, y es la palabra conciencia. Fíjense. ¿Sí la ven ahí? Sí. Perfecto. Conciencia, eso es lo que está mi hermano Yareb en la mañana. RA es la abreviatura de Real Academia Española. Es el diccionario, digamos, más, ¿cómo se puede decir? Más, el oficial, el más correcto, el más completo para entender el español. Entonces dice así, de latín conscientia, y este calco del griego, bueno, ahí viene en griego, sineidesis. ¿Qué es la conciencia, hermanos? Bueno, la conciencia hay diferentes acepciones de la palabra. Ahorita les voy a decir que vamos a tomar el día de hoy para hablar de la imagen de Dios. Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad de los actos, especialmente los propios. El apóstol Pablo decía, por ejemplo, yo hago las cosas con limpia conciencia. ¿Qué significaba eso? Con buena intención, ¿no? ¿Cómo es tu conciencia? ¿Es buena o es mala? Pues, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Hacerlo bueno o hacerlo malo? Entonces, esa diferenciación del bien y del mal es de la que habla Génesis, hermanos. Dice el libro de Génesis, capítulo 3, que leímos la semana pasada. Dice Génesis 3 que el diablo, en forma de serpiente, tiene un encuentro con Eva y para hacerla comer del fruto, le dice las siguientes palabras. Génesis 3, versículo 5. ¿Sabe Dios que el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal? ¿Cómo se llama esa capacidad de distinguir bueno de malo? ¿Cómo? Conciencia, lo acabamos de ver en el diccionario de la Academia Española. Conciencia de bueno y malo. Ellos no tienen los ojos abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen conciencia de esa diferencia. Es como los pequeños, ¿no? Cuando están muy chiquitos, pues decimos, oye, hay niños de 6 años que ya saben perfectamente qué cosa es buena y qué es mala. Es cierto, ya son más conscientes de los niños. El hermano Andrés Muñoz, por ejemplo, una vez, muchos de ustedes lo conocen, una vez me decía, no, hombre, ¿cómo están de despiertos ya los niños? Así me dijo el de broma, ¿no? Me dice, yo me acuerdo cuando tenía 5 años, todavía me envolvían como tamal y ahí me quedaba acostado en mi cuna. De 5 años decía. ¿Por qué? Porque la conciencia de los niños hoy está mucho más despierta. Por eso dice la serpiente, dice, se te van a abrir los ojos. Vas a ser más que consciente. Vas a ser más consciente.
Es una forma de conciencia. Regresamos a la lectura de las definiciones. Sentido moral o ético propio de una persona. Son gente sin conciencia. Seguimos en el mismo tipo de conciencia. Conocimiento espontáneo y más o menos vago de una realidad. No tenía conciencia de haber ofendido a nadie. No me di cuenta que no fui consciente de que lo que dije era ofensivo. Y luego viene conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Esos son los que vamos a ver ahorita, hermanos, este tipo de conciencia. Por eso voy a pasarme a la conciencia con S y con C. Capacidad de reconocer la realidad circundante. Por fin recobró la conciencia. Vamos a ir a este tipo de conciencia. Hermano, Sí. todas esas son diferentes definiciones de conciencia. Cada una no se repite. No, son diferentes todas. Sí, entonces hay que estar atentos a la conciencia, pues no hay que ver qué definición está dando respecto a los otros. Exacto. Para que podamos tener, por ejemplo, esta conciencia, obviamente, con C. Sí, no, el conocimiento que realmente es la conciencia. Sí, porque, por ejemplo, ahora digo de conciencia, no sé por qué tuve que hablar estando la persona. No directamente se la dice, pero lo que trata es de justificar está mal ella, sí, pero no se lo dice. Sí, ese es un grado de conciencia diferente a lo que la oye. Sí, mira, perdió la conciencia, está desmayado. ¿Sí? Entonces, son diferentes, ¿cómo se dice? Tipos de conciencia o estados de la conciencia también. Para que, sí, porque estaba yo viendo, no, pues son diferentes cada uno de los, para estar más seguros de lo que podemos expresar. Sí, hermano, totalmente de acuerdo. Precisamente por eso, hermanos, es que les digo, de todas estas definiciones de conciencia, que algunos son niveles de la misma clase de conciencia, vamos a escoger algunos. Por eso pasé rápido por los primeros y les dije, por ejemplo, la conciencia del bien y del mal, no vamos a ver esa ahorita. Que dicho sea de paso, hermanos, la serpiente, acuérdense que lo vimos la semana pasada, la serpiente cómo pone en tentación a Eva, porque le dice, mira, te vas a parecer más al jefe. Eso le dice, vas a ser como él, vas a distinguir lo bueno de lo malo, se te van a abrir los ojos y vas a ser consciente de la diferencia entre bien y mal. Y yo les dije la semana pasada, o el miércoles, le decía yo, fue muy triste para nosotros porque Eva no se había dado cuenta que ya era parecida a Dios, ya tenía la imagen de Dios en todo lo bueno, no necesitaba buscar ser como Dios en eso. De hecho, iba a ser un problema después para ella y para todos nosotros el abrir sus ojos a la conciencia antes de que Dios lo indicara, adelantarse a los planes de Dios. ¿O ustedes creen que nunca iba a ser consciente también de lo bueno y lo malo? En algún momento estaba en el plan de Dios, pero se adelantaron al desobedecer y probar del fruto y abrirse los ojos. Y se vieron desnudos y no supieron qué hacer. ¿Por qué? Porque se adelantaron al plan, al desobedecer. Entonces esa conciencia de bien y de mal no la vamos a ver ahorita. Estamos viendo una parte de la imagen de Dios en nosotros que nos hace muy parecidos a Él y muy diferentes de todos los demás seres vivos. Por eso el hermano Jesús tiene razón. De todas las que hay aquí, no las vamos a ver. Si no, no nos alcanzaría el día completo, hermanos, para ver todos los tipos de conciencia. ¿A cuál vamos a ir? A la SC. Por eso me hice clic y pasamos a la definición de conciencia con S y con C. Y esta vamos a ver todavía aquí, hay 4 excepciones. La capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Esta es la que vamos a ver ahorita, hermanos. La conciencia como la capacidad que tenemos de reconocer nuestra realidad, la que nos rodea, la que nos circunda, la que nos rodea, y la capacidad que tenemos de relacionarnos con esa realidad. En esto, hermanos, también somos parecidos a nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Y les voy a poner un ejemplo que les puse la semana pasada, muy de pasadita, pero hablamos de más a profundidad. Apenas Lucas me dijo algo que se me olvidó, que ya me lo había dicho antes, pero me decía Lucas, oye papá, ya me di cuenta de algo del tiempo.
te diste cuenta del tiempo. Y me dice, ya para que nos podamos ver. Y me dice, pues me di cuenta que cuando yo estoy diciendo algo es presente. Y lo que voy a decir, pues es el futuro. Pero cuando ya dije lo que yo pienso que es el presente, ya se convirtió en pasado. Y lo que iba a ser el futuro ya es el presente, y luego eso iba a ser pasado. Y así todo el tiempo como que se alcanza, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Esa es conciencia, hermanos. Conciencia de la existencia que tenemos. Conciencia de que lo que llamamos tiempo solo es un concepto realmente. La palabra tiempo es un concepto nada más. Realmente ese concepto se refiere a lo que tenemos nosotros que se llama vida. Esa es nuestra vida. Nada más que a veces no nos damos cuenta. Ya cuando sea grande, cuando tenga mi trabajo y compre mi casa, ahí voy a ser feliz. Y se nos va a la juventud pensando cuándo va a llegar ese momento en que ya esté yo casado, que ya haya yo viajado a Europa, o cada quien sus metas, ¿no? Que tenga una casa grande, pero aquí con mis papás me dan un lugar bien chiquito, y tener un carro, pero uno bueno, no que se ande descomponiendo, ya no quiero andar en micro. Y se va la vida, hermanos, pensando en lo que vendrá. Y no nos damos cuenta que estamos desperdiciando el presente, y todo el tiempo nos pasa. Todo el tiempo nos está pasando eso. Pero ¿cómo sabemos todas estas cosas? Porque tenemos una capacidad de entender nuestra realidad, y eso se llama conciencia. Somos conscientes de eso. Y les pongo un ejemplo, la semana pasada se lo dije muy de pasadita. ¿Ustedes creen que, a ver, qué animales son los más inteligentes en la naturaleza? Yo siempre pienso en el delfín, pero puede ser que haya otros. ¿Ustedes qué dicen? El elefante. El elefante, perfecto, el elefante. El chimpancé, pues muy parecido al ser humano, tanto en su estructura como cerebralmente. ¿Sí? Es más, hasta socialmente. Los chimpancés viven en sociedad y dicen que ellos a veces se burlan del otro. Imagínense eso, hermanos. De verdad, tienen relaciones sexuales, voy a decirlo así como es, por placer, a diferencia de otros animales que solo lo hacen por reproducción. Tienen guerras. Usted puede documentales en todo el día, el domingo, para que ustedes se den cuenta de lo que estoy diciendo es cierto. Se ha documentado que hay guerras de clanes, que secuestran a un chimpancé del clan enemigo, no lo matan, ahí lo tienen. Comportamientos casi humanos. Pero ustedes ven que con todo ese parecido al ser humano, el chimpancé está pensando ser un chimpancé bueno, ser un chimpancé malo. ¿Qué piensan ustedes? Y el chimpancé, ¿cuánto me quedará de vida? ¿Cuánto llevo vivo? ¿Cuánto me faltará? Si no le alcanza para eso. ¿Verdad? Sí. Animalito. Estaba yo leyendo unos libros, justamente de los animales, ¿sí? Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que estos animales, creo uno, no sé si lo dicen o no, ¿sí? Estos animales no pueden comunicarse con el hombre. ¿Usted qué dice, hermano? Yo creo que sí, a un nivel sí. Hay un nivel de comunicación, no solamente de los chimpancés, animales más simples como un gato o un perro, se comunican con el hombre a un nivel muy básico, claro. Pues sí, sí pueden. Sí. No hablar así claramente como lo hacemos nosotros, pero sí pueden comunicarse. Sí. Y eso pasó estuvimos precisamente con un changuito, y hubo una persona que se encargaba de estar, ¿cómo se dice? Se me fue. Bueno, estaba la persona está enseñando al animalito a que pudiera hablar para ver lo que tenía este animalito en su mente, ¿sí? Claro, se llevó años todo esto, pero, híjole, a veces me pongo a pensar muchas cosas. Le enseñó a hablar por medio de señas. Sí. Se aprendió el changuito todo lo escenario, y le dijo el entrenador, diga las palabras a los, pero él así. Igual
creía que sí pudo el changuito hablar, decirle lo que pensaba, ¿no?, del ser humano. Y le pregunta, ¿qué piensas de Dios del hombre? Perdón la expresión que va a decir, hermano. Dice, estúpido hombre. Está matando todo. Sí, hermano Jesús, muchas gracias. Yo vi ese experimento, hermanos. Es una gorila a la que su cuidadora tiene varias especialidades para poderla ayudar a desarrollar el lenguaje. Y le enseña varios símbolos. Y entonces la gorila adquiere la capacidad, la desarrolla, porque igual que el ser humano, un niño no nace escribiendo. Tiene que aprender a expresarse por escrito. Entonces la gorila aprende a manejar ciertos símbolos y los puede ordenar y también usa señas y se logra comunicar con la entrenadora de manera muy sorprendente. Ahora, eso que dice hermano, yo también lo leí, pero eso no lo vi en el documental de la entrenadora, sino creo que eso lo inventó alguien más de un blog para hacernos creer que como llevarnos hacia la conciencia ecológica. Pero bueno, el punto es que, hermanos, imagínense una gorila que es capaz, casi al nivel de los egipcios, de tomar unos dibujitos y darse a entender, pues tiene un nivel de complejidad alto en cuanto a expresión. Pero está comprobado, hermanos, que los animales más inteligentes, como los primates, algunos de primates se llaman primates superiores, el gorila, el chimpancé, los más inteligentes, el delfín, los perros, algunas razas en particular más que otras, cuando son maduros y están en su etapa máxima de madurez y de desarrollo intelectual a su nivel de animales, están a la edad de un niño humano. A eso llegan, es su capacidad de comprensión. Y entonces voy a pasar a ese punto, porque yo les dije que entonces la conciencia, la capacidad de conciencia que tenemos ustedes y yo, nos diferencia de todas las demás criaturas. Nos diferencia mucho. Voy a pasar al siguiente punto. Dice el libro de Génesis que habíamos leído hace un momento, pero vamos a leer otro pasaje. Dice el libro de Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios, lo que ya dijimos, esto está en nuestra mente. La imagen de Dios está en nuestra mente, en habilidades mentales, no físicas. Y eso va a explicar en el siguiente versículo. Y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Dios les dijo a los seres humanos, porque el ser humano tiene una capacidad de entenderlo. Adán y Eva entendieron perfectamente lo que decía Dios. Cuando Dios dijo, y que sean los peces y que se multipliquen, no se los dijo a los peces, porque no lo iban a entender. No hay la capacidad de conciencia en los animales que hay en el hombre. Siguiente punto, versículo 28. Henchir la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces de la mar, y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo el ser humano va a poder sojuzgar la tierra y todos los animales que hay en la tierra cuando físicamente definitivamente no somos los más poderosos? No, hay una gran diferencia con muchos animales. Siempre los evolucionistas sacan el pulgar, ¿no? Siempre, no, pues es que el pulgar nos da una ventaja para las herramientas. Sí, es cierto que el pulgar nos da una ventaja para las herramientas, pero ¿saben qué, hermanos? También hay primates que ocupan herramientas sin pulgar. Sí pueden, a lo mejor no son herramientas complejas, porque sin el pulgar no se pueden hacer muchas cosas, pero también ocupan herramientas. Agarran piedras y machacan las raíces para comérselas. Entonces, hermanos, ¿dónde está aquí la imagen de Dios en el ser humano? En esta habilidad. En la habilidad que tiene el ser humano para transformar su entorno. Por eso, en el primer nivel de conciencia que vimos que no solamente era la capacidad de comprender su realidad circundante, sino además de la capacidad de relacionarnos con nuestra realidad. ¿Qué otro animal? Pues que perdónenme la expresión porque va a entender que somos animales. Dentro del pensamiento científico somos considerados animales, solo el pensamiento científico. Delante de Dios tenemos una dignidad muy distinta, pero biológicamente, pues como los animales tenemos carne, sujetos a ciertas cosas, entonces el pensamiento científico somos considerados animales. Hermano Jesús quiere decir algo. Sí, hermano, este señor científico está bien. Sí. En sus teorías de que el hombre, perdón, pues, es parecido a un mono o parecido como animal. No estoy de acuerdo, hermano.
No estoy de acuerdo porque relacionó muchas cosas para hacer saber que el hombre provenía del chango. ¿Sí? Desde el nacimiento del hombre en aquel tiempo, en aquel tiempo, 4.000 millones de años que se originó hasta la fecha, ¿sí? No ha habido un animal tan inteligente, sí, que se lo dicen así, como el hombre. ¿Sí? Y la prueba está que hicieron un experimento con un changuito, un chimpancé y un niñito, y cada niña era los dos, estaban creciendo y veía el changuito que el niño hacía esto, que lo hacía y todo eso. Pero en un momento, ya de cuenta que lo definen al changuito, y el niño siguió evolucionando en sus pensamientos, en todo. ¿Y qué sucede con eso? ¿Sí? Que estaba yo ahorita imaginando así cuando digo anteriormente, ¿cuál será la conciencia, la imagen del varón con la de Dios? Y no vamos tan lejos, la imagen de Jesús con su padre. Ahí está el ejemplo. Ahí está. Aparte de eso, lo que encuentro, dice, si no tendrás dioses, ¿no? Todos los mandamientos, esa es la imagen de Dios, y se la presentaba a este hombre que decía, muéstranos al Padre, más en él. Todavía dudo, ¿sí? De que, pues, que tú seas el enviado de Dios, o lo que sea. ¿Cómo te digo a alguien así? Muéstranos acá. Bueno, pues me lo está mostrando Dios todos los días, andando en nosotros. Señor, tú has estado conmigo. Cuando está con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la imagen? La imagen que traía su hijo. Era todo. Y se lo dijo a Felipe, ¿verdad? A Felipe. Sí, hermano Jesús, muchas veces estamos totalmente de acuerdo, hermano Jesús. Claro que Charles Darwin era una persona muy inteligente, pero piensa, que apenas leía a un escritor judío que dice que Charles Darwin al final ni siquiera concluyó Charles Darwin que la evolución así fue como él dijo, así pudo haber sido. Y después hubo otros estudiosos que continuaron sus estudios y que fueron los que dijeron que era una evolución. Pero no, bueno, es un tema diferente. Gracias, hermanos. Hermanos, que creen que todo lo que ustedes dicen se escucha en la transmisión. Entonces, hay que tener un silencio muy grande porque hace esto me dijeron que durante los niños, si alguien estaba hablando muy quedito, se escuchaba allá como un ruido. Entonces, ahí, como tenemos esto los aparatos, hermanos, tengan un poco de paciencia. Ya llegará el momento que estemos todos en presencial, ya se puede comentar algo. Pero ahorita, lo que ustedes dicen, aunque sea quedito, se escucha del otro lado. Entonces, vamos a esperar un poquito más. Decíamos que entonces el versículo 28 dice que va a sojuzgar la tierra. ¿Cómo lo va a hacer? Pues porque Dios le dio la inteligencia para eso al ser humano. Y allí está otra vez la imagen de Dios. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué otra cosa hay de la imagen de Dios en el ser humano? La capacidad de crear. Ya no desde cero, hermanos, porque pues, no podemos hacer nada de la nada, ¿no? Las reglas en las que nos sujetó Dios en la creación es que la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Pero tomando lo que Dios hizo, sí podemos transformar muchas cosas. ¿Y cómo le llamamos eso al ser humano? ¿Cómo le decimos? Creatividad. La creatividad, hermano Juan, usted que se dedica a los trabajos, ¿de dónde viene que decimos, y si hago esto así? Y si lo pongo del otro lado, llega alguien y dice, no, pero a mí me gustaría más de esta otra manera. ¿De dónde salen todas esas ideas, hermanos? La creatividad es parte de la imagen de Dios que permitió al ser humano transformar su entorno. Así es como el ser humano pudo sojuzgar la tierra y a los animales. ¿Cuándo pensaría alguien que un león le va a hacer caso al ser humano? O un elefante, ese hermano Jesús. El elefante es muy inteligente y es sumamente fuerte, pero cuando el ser humano encuentra la manera, lo somete. Es el elefante haciéndole caso a un ser mucho más pequeño que las ballenas, las orcas, animales sumamente inteligentes. Y ahí están saltando. El ser humano hace así, pues así. Y ahora hace otra seña y ahí va la orca a hacer
una ballena asesina que puede destruir a un ser humano en instantes. Así, destruirlo me refiero a romper todo nuestro cuerpo con mordiscos. ¿Cómo logró el ser humano sojuzgar la tierra? Porque Dios puso en el ser humano la creatividad. Por eso ustedes van a ver más adelante que dice la escritura que los seres humanos, por ejemplo, Tubal Caín desarrolló el trabajo del metal y otro desarrolló los instrumentos musicales y así, porque la imagen de Dios está en nosotros. Ahora, yo les dije algo muy importante que ustedes tienen que considerar. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, porque les dije que los animales efectivamente, hermanos, tienen un nivel de conciencia, algunos más que otros, un nivel de inteligencia, pero solo se puede comparar al de un niño humano. No llegan a más que eso. Dice 1 Corintios 13. Ya nos ganó el tiempo, hermanos, así que ahorita vamos a hacer las participaciones para que podamos terminar, porque si no, ¿qué creen que van a decir? Hermano, no tiene conciencia, ya va qué horas son y no terminamos, ¿verdad? Otro nivel, otro tipo de conciencia. No, sí tengo conciencia, entonces vamos a ayúdenme para que ya cerremos las participaciones y podamos no terminar tan tarde. 1 Corintios 13, dice el versículo número 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba, analizaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Este proceso que el apóstol Pablo describe lo llamamos madurez. El ser humano tiene que madurar. Claro, ya sabemos que hay cosas como, por ejemplo, que la mujer madura más rápido que el hombre. ¿O no lo creen? Les pongo un ejemplo. Simplemente en el pueblo judío, los hombres hacen su bar mitzvah, que significa convertirse en un hijo del mandamiento. Es decir, ya están obligados a observar todos los preceptos del judaísmo que le apliquen a la persona a los 13 años. Ya no eres un niño. Eso es lo que quiere decir el bar mitzvah. Ya no eres un niño. Hazte responsable de tu relación con Dios. Tienes que obedecer. ¿A qué edad lo hacen las mujeres? ¿Alguien sabe? Los hombres a los 13, las mujeres a los 12. ¿Y por qué creen que es? Porque ellos se dieron cuenta, el judío se dio cuenta de hace muchos siglos que la mujer madura más rápido que el hombre. A esa edad tan temprana, fíjense, de 13 años ya la mujer tiene un año de adelanto. Es como un 8% más madura. Es un promedio estándar, ¿no? Habrá mujeres que nunca maduran y hombres que maduran muy rápido, pero son excepciones. En términos generales, la mujer madura tanto psicológica como físicamente, más rápido que el hombre. Entonces, el apóstol Pablo habla del proceso de madurez. Dice, cuando yo era niño, pues pensaba como niño. Entonces, vamos a repetir entonces la premisa. Cuando decimos que un animal, a lo más que llega en su capacidad intelectual, es a la inteligencia de un niño, quiere decir que está limitada su capacidad de maduración intelectual. Por eso el animal jamás va a pensar, bueno, nunca va a llegar a un Lucas que diga, bueno, ¿y qué pasó con el tiempo? Pasado, presente, futuro. Cuando me muera, ¿quién va a cuidar a mis hijos, a mis cachorros? Eso nunca va a pasar, porque el animal tiene una capacidad de comprensión muy baja. Y hablamos de animales muy inteligentes, pero si hablamos de los peces, hermanos, de un charal, de un insecto como una mosca, ¿qué capacidad de conciencia tiene? Ya no tiene comparación con la nuestra. Alguna vez leí un libro de filosofía para jóvenes que hacía una comparación y decía que nuestro cerebro es tan complejo que no lo podemos comprender. Y decía, si nuestro cerebro fuera más sencillo para poderlo entender, pero sencillo para poderlo entender, seríamos tan simples que no lo podemos comprender de todos modos. Ejemplo, ¿cómo es el cerebro de una hormiga comparado con el ser humano? Pues es muy simple. Es un cerebro muy simple. No sé si existe un bioneurólogo, quizá pueda entender el funcionamiento del cerebro de una hormiga, pero la hormiga es incapaz porque su cerebro es muy simple. Así nosotros tenemos un cerebro muy prodigioso, pero no tanto como para entendernos del todo. Y cuando somos niños, menos. De aquí voy rápidamente ya para decir, hermanos. Vamos a tener que dejar esto para un segundo tema, la siguiente parte.
Para cerrar esta, vamos a ver esta siguiente. Entonces, se le pasó el Pablo. Cuando era niño pensaba como niño. ¿Cómo piensan los niños, hermanos? ¿Ustedes creen que a los niños les gusta ir a la escuela o preferían hacer otra cosa? A ver, mi hermana Salma, que es maestra. ¿Qué preferían los niños en lugar de ir a la escuela? ¿Quedarse a qué? Quedarse a jugar. Exacto, hermana Salma, muy bien. Fíjense, se ve que la hermana es maestra y le sabe a los niños. Ahora los que somos papás, hermano Joel. ¿Y qué creen que prefieran jugar los hijos? ¿Sacar una matatena o usar un celular? Celular. Dicen, no, que yo no soy papá, hermano, pero ya viste cómo son los niños. Preferían el celular, ¿no? ¿Y qué creen que preferían los niños, hermanos? Un celular de última generación, un Xbox, un PlayStation, con los últimos juegos que les gustan a ellos, o irse a comer. Dice, no, papá, pues cómo, o sea, ¿cómo que comer? Estoy jugando. Pues dice comer para vivir, pero ¿para qué quiero la vida si no hay juegos? ¿Sí o no piensan así los niños? Ya les duermen. ¿Mande? Ya les quieren dormir. Sí, hermano, Joel, ya ni quieren dormir. Es cierto, hermanos. Y piensan como niños. ¿Cómo pensaban ustedes de niños? Yo sí me acuerdo que era de niño. Decía, no, yo quisiera tener tanto dinero para que en lugar de que me compren unas sabritas, comprarme 4. Y las de queso, y las adobadas, y las saladas, y las otras. Y en lugar de un jugo, pues estaban jugos chiquitos, hermanos. No, un jugote de los grandes. ¿Por qué pensaba eso? ¿Por qué pensaba eso? Pues era un niño inmaduro. Lógicamente pensaba como niño, yo quería las botanas, los dulces, el juego. Y aunque me dijeran, es que mira, para que cuando seas grande, hijo, la escuela y te vaya bien. ¿Me vaya bien de qué? ¿Qué es irme bien? ¿Qué es irme bien? Para mí irme bien es lo que estoy diciendo. Irme bien es jugar, comer botanas y comer dulces. ¿Ir a la escuela me va a traer eso? Podría, ¿no? Pero ¿qué decimos de cuando somos grandes? Y los hijos, papá, ¿no quieres? No, hijo, gracias, ya ni se me antojan muchas cosas, hermanos. Ya no se me antojan cosas que se me antojaban cuando era niño. Yo mis hijos con cara de sorpresa, ¿cómo que no quiere mi papá? Si esto es lo más rico que hay, ¿no? Es que, chicos, pues sí están ricas, pero ahorita no se me antoja. ¿Por qué? Porque ya no soy un niño. Ya cambiaron mis gustos. Quisiera volver en el tiempo y aconsejarme de niño y decirme, mira, haz caso a lo que te está diciendo tu papá. No pienses como niño. Piensa como tienes que pensar para el futuro. Pero eso no se puede, hermanos, no se puede. ¿Es posible que el niño tenga la capacidad de entender al adulto en plenitud? No lo va a entender. No va a pasar porque es un niño. ¿Y saben de qué depende eso? ¿Saben por qué los niños todavía no pueden comprender? Es parte del desarrollo, hermanos. ¿Alguien sabe por qué los adolescentes no deben de tomar bebidas alcohólicas? ¿O por qué incluso en Estados Unidos es hasta los 21 que les dan permiso? Y acá en México, pues mucha gente que no sabe critica porque, no, sí, es que hay una canción muy famosa, que a los 18 ya puedes cargar un fusil y matar en la guerra. Pero a los 21, pero para tomar una cerveza hasta los 21. Pero hay una razón, hermano Ricardo. Exactamente. Creo que la corteza prefrontal, donde se toman las decisiones, la capacidad de tomar decisiones del ser humano. Y esa es la última que termina en desarrollarse y aproximadamente termina entre los 20 y los 21 años. Dijimos que todos somos diferentes, pero aproximadamente así es. Por eso los americanos dicen, no, tiene 20, no le des alcohol, le vas a destruir las neuronas antes de que acabe de formarse su capacidad de juicio. ¿Qué clase de decisiones va a tomar una persona que ya bebe alcohol desde los 18 años? Ya se destruyó varias neuronas y no acababa de formarse su corteza prefrontal. ¿Qué crees que va a decidir? Ahora dale drogas para que le mate más neuronas. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a afectar, sí, hermana, va a afectar, mi hermana Pati, le va a dañar el cerebro. Va a afectar su capacidad de conciencia. Se va a afectar la imagen de Dios en él. Eso es lo que pasa, hermanos. Al dañar el cerebro, dañamos nuestra capacidad de ser conscientes y de tomar decisiones. Y nos decimos, bueno, con razón los niños todavía no entienden algunas cosas. Por más que le quiero explicar a mi hijo que no haga eso, no me hace caso y lo sigue haciendo. Es un niño. Sigue desarrollando su cerebro todavía. Y nos ve y dice, ¿por qué mi papá dice eso?
Yo digo que sí es bueno lo que yo quiero. Yo lo veo bien, yo no lo veo mal. Él dice que eso está mal, que me hace daño. Yo me siento muy bien desvelándome, hermano Joel, ¿no? 12 de la noche con el celular. Yo me siento increíble. ¿No? Dice que me va a saber de qué. El niño no se da cuenta. Malos hábitos para empezar, pero no es consciente. No es consciente. Se está desarrollando. Por eso la Escritura dice que de los niños es el reino de los cielos. A ellos los pecados no se les toman en cuenta como a nosotros, porque todavía no son tan conscientes como nosotros. Entonces, de todo esto que estamos aprendiendo, hermanos, vamos a las conclusiones. Una parte de la imagen de Dios en el ser humano es nuestra capacidad de ser conscientes, de saber que somos una persona, que existimos, que estamos sujetos al tiempo, y eso nos lleva a algo más importante que todo esto. Por eso decía yo, ¿usted cree que hay un chimpancé pensando si hay un chimpancé bueno o un chimpancé malo? No existe eso. El chimpancé lo más que llega a ser como un pequeño, o uno chiquito, o un adolescente. No existe. ¿Y qué va a pasar con el chimpancé? Un día va a morir y va a dejar de existir para siempre. ¿Han pensado en eso, hermanos? ¿Qué va a pasar con los perritos? ¿Qué pasa cuando ellos mueren? Pues ya, dejan de ser para siempre. ¿Y qué pasa con los peces y con los insectos cuando mueren? También dejan de ser para siempre. Entonces, ellos necesitan una conciencia. ¿Necesitan conciencia los animales o no necesitan conciencia? No la necesitan, hermanos. Y es mejor que no la tengan. ¿Cómo se sentirían si pensaran, soy un perro, voy a vivir 15 años y después voy a dejar de existir para siempre? ¿Cómo creen que se sentirían? No, pues ¿qué pasó? Se sentirían tristes, preocupados, angustiados. Entonces, ¿para qué nos sirve la conciencia a nosotros? ¿Para qué nos sirve la conciencia a nosotros, hermanos? ¿O no nos sirve la conciencia? Pues como lo dice la palabra, si estás en el camino, vas a ser feliz, vas a ser libre, vas a tener tus pensamientos enfocados a lo bueno, a construir, edificar tu familia, pues demasiadas cosas, hermanos. Encierra todo. Sí, ¿Cómo? bien hermano, tenemos que saber. O sea, en la casa escucha lo que decimos aquí, hermanos, lo que dicen mis hermanos en presencial, no se escucha, ¿verdad? Tenemos que resolver ese tema, a ver si ponemos un micro más adelante, hermanos, porque no se escucha bien. Mis hermanos aquí están diciendo en forma presencial que la conciencia nos sirve pues, para saber que hay cosas buenas y que hay cosas malas, entre otras cosas, para buscar lo bueno. Hermana Vicky. No es que no se escucha bien lo que dicen los hermanos, pero sí es para la toma de decisiones, sean buenas o sean malas. Para la toma de decisiones, exactamente, hermanos. Todo eso tiene que ver para eso, para que ustedes, hermanos, no termine un sábado o no termine el día en sus casas cuando se van a acostar y se vayan como pececitos a dormir. ¿Cómo se duerme el pez? No sé si los peces duermen. Lo voy a cambiar, ¿verdad? Como ositos a dormir. ¿Cómo se va a dormir el oso cuando va a hibernar? Se va tranquilo, que hay que estar preocupado. Y si me llega un cazador en la noche y me mata, ¿qué que un oso duerme preocupado por eso? Y si llega un cazador y me quita la piel mientras está dormido, no se dio cuenta. Ustedes, hermanos, y yo, no podemos vivir sin conciencia. Hemos sido bendecidos para ser conscientes y para que entonces podamos buscar trascender. Nosotros no somos peces, hermanos, no somos osos, no somos cachorros, somos seres humanos y podemos trascender a todo esto. Desde que Dios puso a nuestros padres en la tierra, los hizo para que vivieran con Él para siempre. Esa fue la intención todo el tiempo. Por eso en el huerto del Edén había árboles de todo tipo. ¿Qué había? No sé,
Por la zona de una vida fértil, hermanos, quizás como hoy existe, pues habría olivos, naranjas, higueras, todo lo que hay en el Mediterráneo, ¿no? O como era el Edén, a lo mejor había más cosas, quizás había mangos. ¿Qué cosas son apetecibles, hermanos? Sandías, las piñas, qué ricas son. Y esas son apetecibles a la vista, las pitayas, por ejemplo, me gusta mucho cómo se ven las pitayas, me parecen muy atractivas para quererlas probar. En otros países llaman el fruto de la pasión a la pitaya. Es espectacular su forma física. Había un fruto para comer que era más codiciable, que era la ciencia del bien y del mal, y ese comieron. Pero qué necesidad, cuando ya había un árbol que no estaba prohibido. ¿Cuál árbol no estaba prohibido y que era mejor comer? El árbol de la vida. Estaba el árbol de la vida. Y todavía le dice Eva a la serpiente, todo lo podemos comer, todo. Cuando dice todo, también el de la vida. Solamente uno no. Y no es el de la vida, el de la vida sí. ¿Cuál no? El de la ciencia del bien y del mal. Cuando es bueno y cuando es malo, cuando es como dice uno de o hacen un malo y pues es que no nos funcionó bien la fiesta, ¿no? Entonces, todo, o para hacer bien lo bueno, estamos haciendo cosas bien, estamos pensando bien, cuando es que no hacemos algo bien, no me funcionó bien, no hiciste buenas cosas, no tuve conciencia, por decir algo, ¿no? Ahora estoy consciente de no digo buenas cosas, no hago buenas cosas. Yo me imagino que también eso podría ser, ¿no? Es una forma de conciencia, pero esa no es la que estamos viendo ahorita, hermana Dina, pero sí es una forma de conciencia, por supuesto. Sí, hermana. Es como cuando la gente dice, es que eres un inconsciente. Pues no es que esté inconsciente o que no tenga capacidad de conciencia, sino que lo que hace manifiesta que está eligiendo mal. Es una forma de conciencia. Sí, hermana Adelina, esa la vamos a ver más adelante. Por eso les digo, van a ver, eso vamos a continuar para que tenga todo una hilación. La idea es que todo lo que vamos aprendiendo, hermanos, se nos vaya quedando. Por eso, si ustedes se dan cuenta, retomo lo que vimos antes. No empiezo de cero y ya el que se acordó. No, lo retomo para que se nos vaya quedando. Y todo tiene que tener un sentido. Entonces, en esta mañana ya terminamos viendo esta parte de decir, somos conscientes, sabemos que existimos y eso tiene un propósito. Y es ayudarnos a que al saber que existimos, busquemos seguir existiendo, hermanos. Esa es una de las razones por las cuales Dios nos hizo semejantes a Él, con la capacidad de percibir nuestra existencia, que busquemos seguir existiendo. Aquí se los digo, hermanos, no entra el concepto budista del nirvana, eso está completamente contrario a lo que Dios quiere. Los budistas dicen ya que venga el nirvana, ya dejar de ser, ya que mi esencia, mi energía se fusione con la energía del espíritu universal, que lo es todo, y es un Dios, pero como sin conciencia, sino como una energía universal. Y ya también yo voy a dejar de pensar, ya no saber nada de mí, ser parte del todo. Hermanos, eso no es así. Nuestro Dios quiere todo lo contrario. Nos dio conciencia para que cada uno de nosotros, con voluntad expresa, tomemos una decisión de servirle. Y pasemos a lo siguiente, a la vida eterna. Y ahí ya termino con eso porque les digo que tenemos que ver las otras formas de conciencia, bueno, lo bueno y lo malo. Luego, ¿qué es lo que tengo que elegir yo? ¿Cómo sé si voy bien o voy mal? Eso vamos a ver más adelante. Ahorita concluimos con el reconocimiento de que mi conciencia es para que yo quiera seguir vivo, para que yo busque preservarme, no dejar de existir. No, eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces, hermanos, decimos que un niño a lo mejor no es tan consciente de estas cosas. Sí sabe que hay gente que muere, gente que vive, pero para ellos es más difícil. Para nosotros es más sencillo entenderlo. Sin embargo, seguimos sin comprender lo que viene. Y por eso quiero terminar con esto, hermanos. Dice, hermanos, con esto que estábamos leyendo, dice el versículo número 12. Ahora vemos por espejo, en oscuridad,
mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ahorita, hermanos, aunque ustedes son adultos como yo y entendemos mejor muchas cosas que los pequeños, con respecto a la vida eterna, no escuchen lo que dice, porque es el final, ¿eh? Todo lo que estamos diciendo va para eso, así que pongan atención todos en sus casitas y aquí. Toda atención, hermanos. Aún cuando somos adultos, conocemos las escrituras, ya tenemos responsabilidades a lo mejor fuertes en casa, algunos de ustedes ya son abuelitos, hermanos, ya enseñan a otros, delante de Dios todavía somos como niños. Somos como niños. Y así nos acepta Él, nos toma como niños. Y entonces, hermanos, nos pide algo. ¿Saben qué nos pide nuestro Dios? Porque mi hermano ya lo mencionó en alguna forma en la mañana. A veces también nos preguntamos, bueno, pero sí guardo la Biblia o no la guardo. ¿Para qué la guardo? Sí, hermanos, he escuchado personas que no vienen a la iglesia, pero que sí creen en Dios, que dicen así. Bueno, pero si voy a tu iglesia, ¿qué va a pasar? O sea, haz de cuenta que me meto a tu iglesia y ya, hago todo lo que tú haces, ¿no? Ya dejo el puerco, ya voy los sábados, ya no digo groserías, etc. ¿Y para qué? Para estar toda la eternidad, años y miles de años, tocando el arpa en el cielo. Eso piensa la gente. ¿Cómo? Dice, no, pues ¿sabes qué? Yo prefiero ahorita lo que me gusta. ¿Qué le gusta a la gente? Pues el placer, la diversión, el disfrute, ¿no? Prefiero mejor, mira, en lugar de irme a la iglesia contigo, el sábado me pongo un maratón de series con mis botanitas, unas salitas, unos refrescos, a quien le gusta pues unas bebidas alcohólicas hasta que me quede dormido. Otros prefieren con drogas, otros andar con muchas mujeres o con muchos hombres o con de los dos. Dicen, pues es que esto es lo que a mí me gusta. ¿Para qué toda la eternidad estar tocando el arpa en el cielo si puedo tener ahorita lo que me gusta realmente? ¿Saben cómo qué piensan? ¿Cómo qué piensan? ¿A quién dijimos? Como los animales. Como los niños, hermanos. Piensan como niños. Ese niño que dice, no, yo quiero el celular y las dulces y las botanitas y el refresco y no dormirme muchas horas. No quiero ir a la escuela, no quiero hacer mi cuarto, no quiero adquirir buenos hábitos, no me interesan. Ese cuando seas grande, no, es que la vida de adulto, la que llevas tu papá, a mí no me gusta. Yo quiero ser siempre niño. Así piensa la gente, hermanos, como niños. Porque no tenemos la capacidad, así como el niño no tiene la capacidad de entender la vida de un adulto, no la tiene. Por más que usted le explique, no lo va a entender. Pero le tiene que hacer caso, porque usted sí sabe. Entonces el niño tiene que hacerle caso al papá, que sí comprende, para que cuando el niño sea grande, diga, ah, sí. ¿Cuántas veces hemos dicho, qué razón tenían mis papás? No les dije, yo quisiera volver al pasado y decirme a mí mismo de 6 años, de 8 años, no comas tanto picante. No sabes lo que es levantarte de madrugada con el ácido aquí, mira. No sabes lo que te espera, ¿no? O los dolores de estómago. Pero el niño no cuesta entenderlo. No, yo más salsa y órale, más Valentín. Porque piensa como niño. A nosotros nos puede pasar igual, hermanos. Dijo hermano Yarek, aunque somos adultos de la iglesia y tenemos conocimiento de Dios, de repente decimos, bueno, ¿y para qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber después? ¿Y saben qué tenemos que hacer? Pues confiar en nuestro papá. Confíen, hermanos, en nuestro Dios. Dice este pasaje que acabamos de leer, ahora vemos por espejo en oscuridad. Cuando el apóstol Pablo dice vemos en espejo en oscuridad, ustedes no se imaginen un espejo como que tienen en su casa, ¿eh? Esos espejos no existían. Los espejos que el apóstol Pablo habla eran hechos de metal muy, se llama bruñido, pero pulido, exactamente. Un metal muy pulido. Y pues sí, se ve la imagen, pero se pierden muchos detalles. El apóstol Pablo, bueno, pues tú tratar de entender lo que viene en el mundo venidero es como ver a través de un espejo así, de un metal pulido, pero pues jamás vas a ver exactamente lo que está esperando. Y es como ver en la oscuridad, como si pagan la vida muchos hermanos y que de repente pues con cuidado, ya te pisé un zapato. ¿Por qué?
no vemos bien en la oscuridad. Es el apóstol Pablo, así es lo que nos espera en el futuro. Hoy todavía no lo puedes ver bien, no lo puedes entender. Para Dios eres como un niño. ¿Qué tienes que hacer? Confía en tu papá. Así como cuando los niños decían, no, su papá dice que por aquí, pues vamos por aquí. Cuando no hice caso a mi papá me fue mal, ¿no? Porque decía, no metas las llaves ahí al contacto. Mi hermano las metió, ¿qué creen que pasó? Un topezazo. ¿Y qué aprendió? Ah, tenía razón mi papá. Tenía razón mi papá. Así ustedes, hermanos. Terminamos diciendo esta mañana que hay que hacerle caso a nuestro Dios. ¿Manda, hermana? Choca con tus hijos a la edad que tienen ellos y ustedes son los mismos pensamientos. Son diferentes. Son diferentes. Todos pensamos diferente. Y ciertamente mi hermana Carmen, es que mi hermana Carmen para usted en su casa dice, hermano, ¿y cómo usted da a comer a sus hijos o es diferente? Choca con ellos en sus pensamientos si son diferentes mis hijos a mí. Yo era diferente a mi hermano. Así de simple, hermanos. Entonces, más allá de todo esto, hermanos, lo que terminamos diciendo es esto. Tengamos confianza en nuestro Dios. Él es nuestro papá. Él sabe que lo que nos conviene y hagamos de caso. Ya cuando veamos que ya hemos trascendido y que pasemos a la vida eterna, vamos a decir, Dios mío, qué hermoso y qué maravilloso. ¿Qué razón tenías desde que estábamos como niños delante de ti? Desde que estábamos en la vida corruptible, con este cuerpo que se cansa, que se enferma, que llora, que sufre, que se muere, ya va a ser pasado, hermanos. Por eso termino con este mismo pasaje, dice el versículo número 10. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Bien, hermanos, nuestra perfección no está en camino. Hoy, ninguno de nosotros somos perfectos, o sí, nadie somos perfectos. Pero todo lo vamos a hacer un día, hermanos. ¿Pero de qué depende eso? De que ahorita le hagamos caso a nuestro Dios. Dice la ley de nuestro Dios. Ahí está el bien, ahí están el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia después de ti. No se refiere a esta vida, hermanos. Se refiere a la vida eterna, para que trascendamos todos nosotros y para la conciencia, para que la podamos aprovechar. Quiero que bendiga, mis hermanos, pasamos nosotros.